Capítulo 7. Goku en Nanatsu no Taizai. El velo del destino. El eco de los pecados y la redención resuena con una fuerza renovada sobre las tierras de Britania. Todo comenzó en la quietud engañosa de la aldea Dalmari, donde el capitán Meliodas buscaba refugio para sanar sus heridas. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre él bajo la figura del Dr. Dana, un hombre quebrantado que, manipulado por el sibilino caballero Sacro Golgius, vertió veneno en la copa de quien debía proteger. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando la naturaleza de Goku emergió de las profundidades de su amnesia. No fue una intervención heroica al uso, sino el despertar de un instinto primario, una fuerza telúrica y despiadada que amenazaba con devorar la humanidad que el guerrero aún conservaba. La sed de sangre, ese monstruo interno que late en el corazón del Saiyajin, estuvo a punto de reclamar su alma, de no ser por la presencia de Elizabeth. Su voz, un faro de luz en medio de la tempestad, logró apaciguar las ansias de muerte, manteniendo encadenada a la bestia. Meliodas, al despertar, contempló con una mezcla de asombro y cautela el rastro de devastación dejado atrás. Goku había aniquilado la amenaza de una manera tan inusual como aterradora, revelando un poder que desafiaba cualquier registro conocido por los 7 pecados capitales. El camino hacia la redención, no obstante, se vio plagado de nuevas espinas. Tras la humillante paliza que Goku le propinó a Golgius y junto con Meliodas, los colmillos bizarros desplegaron su arsenal de engaños. Una magia ilusoria, tejida con hilos de locura gracias a Ruin, nubló los sentidos de Diane y Meliodas, obligándolos a reconocerse como enemigos y a cruzar sus aceros en una danza de destrucción fratricida. Mientras Goku protegía a la princesa Auk y a los pastores indefensos con una guardia gélida y analítica, la trama de la traición se extendía hasta los muros de piedra de la prisión Baste. Allí, entre el hedor del encierro y el eco del metal, el destino ha puesto frente a dos fuerzas imparables. Pan, el zorro de la avaricia, cuya inmortalidad es tanto un don como una condena, ha sido interceptado por el verdugo de la fortaleza, el caballero Sacro Jude. El encuentro ha estallado con una brutalidad seca. Jude ha golpeado primero, buscando quebrar la voluntad del pecado con la fuerza de su autoridad oscura. Pero Van, con esa sonrisa que es a la vez una burla y una sentencia de muerte, se prepara para devolver cada grano de dolor. La brutalidad del caballero será respondida con una violencia superior, marcando el inicio del fin para quienes osaron encarcelar al hombre que no puede morir. El fragor de la batalla entre Meliodas y Diane se extendía con una agresividad devastadora, sacudiendo los cimientos mismos de la existencia. Los golpes de la gigante buscaban sepultar bajo toneladas de roca a quien ella percibía como un heraldo de la muerte, mientras el capitán respondía con una destreza eléctrica y febril, tejiendo un duelo de titanes que parecía no tener fin en aquel escenario de polvo y estruendo. A un lado de la vorágine, Goku observaba la escena con una mirada gélida y analítica. Su templanza pendía de un hilo invisible, pues ese instinto atávico que habitaba en las recámaras más oscuras de su ser rugía por emerger, una sed de combate tan absoluta que ni siquiera la pureza de Elizabeth podría contener si el abismo decidiera finalmente abrirse. Sin embargo, por ahora, el calor de la mano de la princesa sobre la suya actuaba como un freno místico, un ancla de humanidad frente a la oscuridad creciente del Saiyajin. En un arrebato de valentía que rasgó el velo del caos, Elizabeth alzó su voz por encima del trueno de los impactos, suplicando un cese a la locura. El eco de su grito, imbuido de una honestidad incontestable, logró fracturar la arquitectura de la ilusión. La niebla del engaño se disipó de los ojos de los combatientes, permitiéndoles reconocer, tras el sudor y la fatiga, la realidad que los rodeaba. «Princesa. Goku. ¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó Diane, parpadeando con un desconcierto que empañaba su respiración agitada. «Más bien, ¿qué haces tú atacándonos de esa forma?», chilló Auk, emergiendo de su precario escondite. «El capitán está aquí, pero ¿dónde está el caballero sagrado que nos acechaba?», inquirió Diana, escudriñando las sombras del valle sin hallar rastro de su esquivo oponente. Fue entonces cuando el niño, envuelto en una máscara de falsa inocencia y fragilidad, corrió hacia Diane con lágrimas fingidas, implorando consuelo con una maestría actoral digna de un verdugo. La gigante, movida por su naturaleza protectora, se inclinó hacia la criatura con una ternura trágica. Pero antes de que la farsa pudiera cobrar una nueva víctima, la estructura del tiempo pareció quebrarse. En un parpadeo absoluto, Goku se desvaneció de la percepción mortal.
Antes de que el tañido de la campana pudiera profanar nuevamente el silencio del valle, el guerrero se materializó a la espalda del infante. No hubo violencia física, pero la presión atmosférica se tornó insoportable. Una aura perturbadora, densa y cargada de una frialdad sideral, emanó de Goku, envolviendo al supuesto niño en un sudor de puro terror. La mirada del Saiyajin no era humana, era la de un depredador ancestral que ha localizado el pulso de su presa tras el disfraz. Aterrado por aquella presencia que parecía devorar la luz misma del entorno, el niño lanzó un alarido de espanto y buscó refugio en los brazos del campesino que decía ser su padre. El acto dejó al grupo sumido en un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el latido frenético del aire. Goku. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Elizabeth, sintiendo como su corazón se encogía al vislumbrar, una vez más, esa sombra inquietante y ajena en el semblante de su compañero. Goku, dime qué sucede. ¿Por qué lo asustas así?, añadió Diane, herida por la aparente crueldad del guerrero hacia un ser indefenso. Goku no respondió de inmediato. Permanecía estático, con los puños cerrados hasta que los nudillos palidecieron, librando una batalla interna contra el deseo de reducir a cenizas lo que tenía frente a él. Su voz emergió entonces desde las profundidades de su pecho, baja, gruesa y cargada de un veneno mortal que hizo que el ambiente se volviera plúmbeo. Ya deja de fingir. El destino, siempre caprichoso y cruel, dictó que el tañido de la campana rasgara el silencio una vez más, como un lamento fúnebre que anunciaba el colapso de la razón. Bajo ese sonido metálico y vibrante, la arquitectura de la realidad se desmoronó, cediendo ante el peso de una nueva ilusión, más densa y perversa que la anterior. Ya no solo Meliodas y Diane se percibían como espectros enemigos. Ahora, ante sus ojos nublados por el velo de la magia, la imponente figura de Goku se había transfigurado en la efigie del caballero sacro. El odio, alimentado por una hechicería sibilina, estalló en un frenesí de violencia tripartita que amenazaba con devorar el valle. Diane, poseída por una furia ciega que nacía de sus miedos más profundos, descargó un golpe sísmico, un estallido de fuerza telúrica que buscaba pulverizar la existencia de aquel a quien sus sentidos distorsionados señalaban como su verdugo. Goku, atrapado en un torbellino de lealtades y sombras, libraba una batalla interna mucho más cruenta que el asedio físico que padecía. Sus puños, instrumentos de una potencia divina, ansiaban desatar la devastación absoluta, pero su voluntad se aferraba, como a un clavo ardiendo, al recuerdo del aprecio que había comenzado a germinar hacia la gigante. Apenas unas horas atrás, Diane le había entregado sus confidencias y vulnerabilidades, observándolo con mejillas encendidas y el brillo de una esperanza naciente. Él, aunque ajeno a los laberintos del corazón y al amor que ella profesaba por el capitán, la había comprendido sin juicios, protegiéndola de la crueldad del mundo con una caballerosidad que evocaba en ella la pureza de tiempos ya olvidados. Sin embargo, el acero de la ilusión no conoce de gratitudes ni de afectos. Un puño colosal, cargado con el peso de la montaña, impactó de lleno en el estómago de Goku. Una fuerza bruta que lo obligó a escupir saliva y lo hundió profundamente en las entrañas de la tierra, quebrando el suelo en un mosaico de cráteres. Meliodas, convertido también en una marioneta del engaño, no concedió tregua y asestó un golpe seco en el rostro de la gigante, haciéndola tambalear como un roble azotado por el rayo, solo para recibir a cambio una patada que lo mandó a volar por los aires, surcando el firmamento como un proyectil perdido. Fue entonces cuando el monstruo interno de Goku rugió con una ferocidad renovada, exigiendo el fin de la contención y el inicio del matadero. El bufón oscuro de su psique se burlaba en las sombras, instándolo a convertir aquel juego de espejos en un altar de sacrificio. Pero Goku, poseedor de una mente forjada en un fuego que la magia de Ruin no podía extinguir, se negó a sucumbir a la bestia. Con una rapidez que desafiaba la perfección mortal, se materializó frente a Diane y, con un movimiento que ignoraba las leyes de la inercia, descargó un uppercut devastador directamente en su mandíbula. El impacto hizo que la cabeza de la gigante se sacudiera con un ecóseo. Antes de que el equilibrio la reclamara, Goku la alzó en vuelo con una potencia sobrehumana, elevándola hacia los cielos. Para Meliodas, que aún veía en Goku al caballero sacro, la escena resultaba incomprensible y aterradora. El enemigo no solo poseía una fuerza física capaz de doblegar a un pecado, sino que se movía con una elegancia letal que rozaba lo divino.
Goku permanecía suspendido en el aire, con la mirada ardiendo en una amalgama de irritación y control soberano, enfrentándose al desafío más amargo de su existencia: derrotar a sus propios aliados sin permitir que el demonio de sus instintos reclamara la sangre de aquellos que llamaba compañeros. El firmamento de Britania pareció contraerse en un suspiro de horror cuando la tragedia, vestida de ilusión y acero, alcanzó su cenit. Con una fuerza que parecía arrancada de las raíces mismas del cosmos, Goku elevó la figura colosal de Diane en un despliegue de potencia titánica. Fue un acto de voluntad forzada, una lucha interna contra la inercia del universo para subyugar a la gigante sin desintegrarla. En ese instante de tensión absoluta, antes de que el puño del guerrero conectara el uppercut, una fractura en su memoria se abrió como un abismo de luz. Una visión fugaz de sí mismo, envuelto en una vestimenta naranja, surcando los cielos con una libertad absoluta. Aquel destello de su verdadera naturaleza fue tan violento que hizo brotar hilos de escarlata de sus oídos y nariz, un tributo físico al despertar de su pasado. Con un movimiento seco y magistral, azotó a la gigante contra el lecho de piedra. Diane cayó en un sueño profundo, sepultada bajo el peso de la inconsciencia y el eco de una fuerza que no pertenecía a esa tierra. A lo lejos, el alma de Elizabeth se desangraba en una angustia silenciosa. Sus ojos, fijos en la silueta de Goku, no solo temían por la integridad de sus compañeros, sino por la pureza del espíritu de aquel hombre. Sentía una conexión milenaria, un lazo que desafiaba la lógica del tiempo, como si su corazón lo conociera desde antes de que las montañas fueran alzadas. No quería verlo sucumbir de nuevo ante ese instinto asesino que lo transformaba en una tempestad de sombras. Aquel monstruo que ya había reclamado su lugar frente a Giltunder. Para ella, Goku era el sol que no debía eclipsarse, y el pavor de que esa furia devorara la humanidad de su protector la mantenía en un estado de terror sagrado. La confrontación giró entonces hacia Meliodas. El capitán, prisionero de la sinfonía macabra del engaño, lanzó una ofensiva devastadora con su acero quebrado. El impacto mandó a Goku a volar varios metros, pero el guerrero no sentía el dolor del metal, sino el tormento de la contención. En su mente, el bufón oscuro le imploraba que abandonara la piedad, que permitiera a la bestia alimentarse. Pero la imagen de Elizabeth actuaba como un escudo de luz pura. Él la valoraba con una devoción gélida pero profunda, y la sola idea de que su ira pudiera rozarla le resultaba una traición imperdonable. Fue en ese abismo de la batalla cuando la memoria del cuerpo, esa que no necesita de recuerdos para ejecutar su danza, tomó el control absoluto. Goku experimentó una segunda visión. Él mismo, en el centro de su psique, ejecutando movimientos de una fluidez estelar, una armonía perfecta entre la paz y el impacto. Sus instintos de artes marciales despertaron con una maestría que rozaba lo infinito. Esquivó la estocada del capitán con la elegancia de un pétalo al viento y contraatacó con una precisión quirúrgica. Un jab que desestabilizó la realidad de Meliodas, seguido de un gancho al hígado de una potencia sísmica y una patada giratoria que envió al pecado de la ira al suelo, sumido en un dolor agónico. Mientras Meliodas yacía semi-inconsciente, la farsa de los enemigos alcanzó su punto más retorcido. En un rincón del campo, el supuesto niño, presa del pánico fingido, quedó en la trayectoria de la tempestad de insectos hambrientos invocada por Friesia. La caballero sacro soltó una carcajada estridente, esperando que la princesa huyera en un acto de cobardía. Sin embargo, Elizabeth, impulsada por una nobleza que desafiaba la lógica del sacrificio, corrió hacia el pequeño. Sin dudarlo, envolvió al niño con su propio cuerpo, convirtiéndose en un escudo de carne y seda frente al remolino de quitina y veneno. Incluso Friesia ahogó un grito de asombro. La nobleza de la princesa, dispuesta a lacerar su propia piel y derramar su sangre real por salvar a un extraño, era una luz demasiado brillante para su maldad. Los insectos desgarraron el vestido y la piel de Elizabeth, arrojándola al suelo mientras la sangre manchaba la tierra baldía. El firmamento de Britania pareció contraerse en un suspiro de horror absoluto cuando la tragedia, vestida de ilusión y perversidad, alcanzó su cenit. Con una determinación que desafiaba la agonía de su propia carne, Elizabeth caminó entre la tempestad de insectos venenosos. Cada laceración en su piel blanca era un verso de sacrificio escrito en sangre real. Su avance era un acto de pureza inaudita, protegiendo con su propio cuerpo al niño que aún creía indefenso, una nobleza que incluso hizo vacilar el corazón infame de Friesia. Sin embargo, la piedad fue recibida con la ponzoña de la traición.
El infante, revelando finalmente su grotesca identidad como el Caballero Ruin, respondió al amor con una violencia sacrílega. El bastón del guerrero impactó contra la princesa con una fuerza devastadora, enviándola a volar como un pétalo desgarrado por un vendaval, antes de asestarle un golpe final en la cabeza que la dejó tendida, semi-inconsciente y bañada en su propia esencia carmesí. Esa fue la gota de sangre que rompió el sello del abismo. Un silencio sepulcral, cargado de una vibración asesina que perturbó incluso el espíritu de un malherido Meliodas, se apoderó del valle. Detrás de Ruin, la atmósfera se tornó plúmea y tóxica, manifestando una presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. El corazón de Goku comenzó a latir con la cadencia de un tambor de guerra ancestral, un eco rítmicamente aterrador que anunciaba el fin de toda clemencia. Su piel se tinó de un azabache enfermizo y sus venas resaltaron como raíces de ébano bajo la luz mortecina, mientras de sus ojos manaba un llanto escarlata. Agachado, con los puños cerrados hasta la agonía, el Saiyajin emitió un gruñido gutural, un rugido de depredador que evocaba horrores olvidados por la historia. En un parpadeo que rasgó la barrera del sonido, Goku golpeó el rostro del caballero, pero la física era insuficiente para saciar su hambre de retribución. Apareció tras él con una celeridad divina y, en un movimiento de una crueldad poética, su brazo musculoso atravesó la armadura supuestamente inexpugnable, sepultando su puño en las entrañas de Ruin. Una risa sádica, una melodía ajena y malévola nacida del bufón oscuro, brotó de sus labios, mientras sus ojos se tornaban negros como el vacío, con iris que oscilaban entre el iris blanco. Lo que siguió fue un descenso a los infiernos de la tortura. Goku, poseído por una alegría macabra, azotó el cuerpo de Ruin como si fuera una pluma al viento. Ante la mirada de Friesia, que retrocedía presa de un miedo visceral, el guerrero inició una disección inhumana. Arrancó la lengua que osó burlarse, desgarró miembros con la facilidad de quien arranca papel y extrajo la vida misma a través de la herida abierta en su vientre. La escena era tan dantesca que la propia Caballero Sacro sucumbió a la náusea y el vómito. Elizabeth, desde la tierra, cerraba los ojos y cubría sus oídos, suplicando en su fuero interno que aquel monstruo no fuera el hombre que era su compañero de aventuras y por el creciente sentimiento hacia él. Finalmente, con un desprecio soberano, Goku aplastó el cráneo de Ruin bajo su bota, haciendo estallar su cabeza en un mosaico de sangre y metal que decoró el suelo baldío. Goku se materializó frente a Friesia con esa misma sonrisa eterna y sádica grabada en el rostro, pero antes de que la muerte reclamara su tributo final, la voz de Elizabeth, un susurro tierno y roto por el dolor, alcanzó el centro de su tormenta. Goku, por favor, detente, te lo pido, no más violencia, no seas como ellos. Ante la súplica cargada de luz de Elizabeth, el silencio se volvió un arma de doble filo. El bufón oscuro, agazapado en las sombras de la psique de Goku, se preparó para soltar una carcajada de triunfo, pero la pureza de esas palabras actuó como un veneno para la bestia. De pronto, el guerrero lanzó un grito desgarrador que pareció fracturar el tejido mismo de la realidad. Se desplomó de rodillas mientras su mente colapsaba en una agonía 3 veces más brutal que las anteriores. El suelo bajo sus pies temblaba ante la liberación errática de su energía, un terremoto nacido del dolor puro. En medio de aquel vórtice de desesperación, la caballero Sacro Friesia intentó aprovechar el caos para huir, pero su destino estaba sellado. Diane, quien acababa de despertar de su letargo ilusorio con el corazón oprimido por la culpa, la interceptó. Sin mediar palabra y movida por un instinto de justicia sombría, la gigante aplastó a la caballero bajo su pie, poniendo fin a la amenaza de los insectos con un estruendo de metal quebrado. Diane, ignorando sus propias heridas graves, se abalanzó hacia Goku. Al verlo retorcerse, gritando y en una lucha interna contra su propio demonio, un nudo de tristeza y preocupación la atenazó. El interés que sentía por aquel hombre enigmático se transformó en una devoción protectora. Lo tomó entre sus inmensas manos, atrayéndolo hacia su pecho en un abrazo desesperado, bañando el cuerpo del guerrero con lágrimas de arrepentimiento. Perdóname por ser tan débil y no haber estado ahí, sollozaba la gigante, estrechándolo contra su corazón como si pudiera absorber su tormento. Goku, con hilos de sangre manando de sus oídos, nariz y ojos, comenzó a ceder ante el agotamiento extremo. Sin embargo, ocurrió algo que desafiaba la lógica biológica. Su cuerpo, en un prodigio de evolución y resistencia, comenzó a adaptarse a la descarga neuronal. El dolor punzante, que en otras ocasiones lo habría sumido en días de coma, empezó a extinguirse con una rapidez asombrosa.
Aunque permanecía semi-inconsciente y su cuerpo dolía por el esfuerzo inhumano, ya no se hundió en el abismo del olvido. Se mantuvo presente, anclado a la realidad por el calor del abrazo de Diane. La princesa, herida pero aliviada al ver que la sombra se retiraba de los ojos de su protector, buscó la mirada de Goku. En ese momento, bajo el amparo del cuerpo colosal de la gigante, la respiración de Goku se estabilizó. La paz regresó al Valle de la Muerte, dejando atrás el eco de una furia que, aunque ahora dormida, había dejado una marca imborrable en el alma de todos los presentes. El escenario se traslada ahora a las entrañas de la prisión Baste, un lugar donde el tiempo parece detenerse entre el frío de las piedras y el hedor de la desesperación. En un corredor sumido en penumbras, el enfrentamiento entre el caballero sacro Jude y el zorro de la avaricia alcanzaba su punto de ebullición. Al inicio, la brutalidad de Jude parecía dictar el ritmo del encuentro. Con un movimiento seco y cargado de malicia, el verdugo hundió una de las púas de acero de su armadura directamente en el pecho de Van, buscando quebrar no solo su carne, sino su voluntad. Sin embargo, para aquel que ha caminado por el Valle de la Inmortalidad, el dolor no es más que un eco distante. Van, con la mirada perdida en un abismo de recuerdos y un desinterés casi insultante, observó el metal clavado en su propio cuerpo. ¿Sabes por qué me dejé capturar hace 5 años? Comenzó Van, su voz arrastrándose como un susurro cargado de tedio. En ese entonces, solo quería sentir dolor. Quería que el sufrimiento me demostrara que aún estaba vivo. Pero eso se acabó. Con una parsimonia aterradora, Van tomó la púa con sus manos desnudas y la arrancó de su pecho como quien retira una astilla molesta. La herida comenzó a cerrarse casi al instante, mientras el pecado de la avaricia clavaba sus ojos en un Jude estupefacto. Tus torturas me aburren, sentenció, y en un movimiento relampagueante, hundió la misma púa en el pecho del caballero sacro. El acero desgarró la armadura y la piel de Jude, quien soltó un gemido de agonía mientras la sangre brotaba a borbotones, manchando el suelo de la prisión. Van, lejos de detenerse, aplicó más presión, disfrutando de la ironía del momento. Si el capitán está vivo, significa que pasarán cosas más divertidas, ¿no? Continuó Van con un brillo de peligrosa anticipación en sus ojos. Así que ya no tengo motivos para seguir pudriéndome en este muladar. Maldito. Escupió Jude, su voz quebrada por el dolor y la rabia. ¿Acaso intentarás derrocar al reino como hicieron hace 10 años? Van, dibujando en su rostro esa sonrisa cínica y afilada que era su marca personal, ladeó la cabeza con indiferencia. ¿Derrocar al reino? Todavía recuerdo eso. Te reto a que lo intentes de nuevo, jadeó el caballero, escupiendo grandes coágulos de sangre. Cada caballero sacro del reino cazará a cada uno de los 7 pecados, hasta matarlos a todos. Ante la amenaza de una guerra total y la promesa de un derramamiento de sangre sin precedentes, Van no mostró rastro de temor. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, cargada de una alegría sádica y genuina que erizó la piel del moribundo verdugo. ¡Qué emocionante!, concluyó Van, sus palabras resonando en el pasillo como el inicio de una sinfonía de caos. El zorro de la avaricia ha despertado y la prisión Baste está a punto de colapsar. El escenario se tiñó de una melancolía crepuscular tras la tormenta de sangre y acero. Entre los escombros de la prisión Baste, la figura colosal de Diane se erigía como un baluarte de ternura desesperada, acunando el cuerpo de Goku con una delicadeza que desafiaba la inmensidad de sus propias manos. A poca distancia, Elizabeth yacía postrada en la tierra, una flor marchita bajo el peso de la violencia, mientras Meliodas, envuelto en un silencio sombrío, observaba las cenizas del conflicto desde la periferia de su propio dolor. Diane, hincando las rodillas con un estrépito que hizo gemir el suelo, rompió el silencio con una voz que temblaba como una cuerda a punto de quebrarse. «Están muy heridos», susurró, estrechando a Goku contra su pecho con el temor de quien sostiene un tesoro de cristal. «Debemos llevarlos de inmediato a la aldea». Sin embargo, desde el polvo y la debilidad, la voz de la princesa emergió como un suspiro de seda desgarrada. Una súplica imbuida de una devoción milenaria que no conocía fronteras. «Esperen, por favor», jadeó Elizabeth, alzando la vista con un esfuerzo que conmovió al viento. «¿Dónde está Goku? Necesito verlo, necesito saber que sigue ahí». Una chispa de celos, afilada y gélida como una saeta de hielo, atravesó el alma de la gigante.
Diane sintió el eco de antiguos temores, el miedo recurrente de ser eclipsada por la luz de la princesa, quien parecía reclamar el corazón de cada hombre que Diane aprendía a valorar. No obstante, la compasión fue más poderosa que su amargura. Con un suspiro cargado de resignación, tomó a Elizabeth entre sus manos, permitiendo que la joven se acercara al guerrero azabache. Goku permanecía en un estado de quietud absoluta, una estatua de mármol manchada de escarlata. Aunque la sangre aún trazaba surcos sobre su rostro, su mirada estaba perdida en la inmensidad del firmamento, vacía de cualquier matiz de calidez humana. Su espíritu parecía haber quedado varado en las playas de un abismo mental, custodiado por el eco sádico del bufón oscuro. Elizabeth, con el corazón desbocado, tomó la palma del Saiyajin entre las suyas. «Perdóname, Goku», sollozó la princesa, rodeando con un abrazo doliente el torso del guerrero, mientras sus lágrimas bañaban la tela de su ropa. «No pude evitar que te hundieras en esa oscuridad. No quiero perderte, te lo ruego, regresa a nosotros. Regresa a mí». Él no se inmutó. No hubo un gesto de consuelo ni una chispa de reconocimiento. Goku era un náufrago en su propia psique, desconectado de la realidad por el trauma de sus memorias fragmentadas. Elizabeth sintió una punzada de angustia ante esa indiferencia gélida, comprendiendo que el hombre que quería aún no había retornado de la carnicería, aunque sus cuerpos compartieran el mismo calor. Diane observaba la escena en un silencio tormentoso. En el breve tránsito de sus vidas, Goku se había convertido en un ancla de dignidad para ella, y ver que Elizabeth reclamaba de nuevo la esencia de su compañero le resultaba una herida abierta en el orgullo. Sin embargo, al escuchar la vulnerabilidad en las palabras de la princesa, su enojo se disipó bajo una triste epifanía. En aquel valle de sombras, todos estaban unidos por el mismo hilo de dolor y esperanza. El firmamento de Britania pareció exhalar un suspiro de alivio, aunque el aire aún conservaba el amargor del acero y el rastro metálico de la sangre. Elizabeth, con el cuerpo lacerado pero el alma invicta, alzó la mirada hacia la gigante. Sus ojos eran dos luceros de determinación que se negaban a languidecer ante la tragedia que acababa de presenciar. «Señorita Diane, quiero seguir con ustedes», dijo la princesa con una sonrisa débil, pero cargada de voluntad. «Debo encontrar al señor Van y rescatarlo de esa prisión. Yo también hice una promesa. Seguiré luchando para proteger a mi reino, a mi gente y a las personas que amo». Diane la observó con una serenidad gélida, su juicio nublado por el pragmatismo y por ese nuevo e intenso fervor protector que sentía hacia el guerrero azabache. «Lo siento, pero no puedo permitirlo», sentenció la gigante, aunque su voz ya no portaba la hostilidad de antes. «Vamos directo a la prisión Baste, donde el enemigo nos está esperando. No podrían ayudarnos en ese estado. Sé que Goku es fuerte y puede levantarse, pero me preocupa mucho. Ninguno de los dos está en condiciones de ir así». «Supongo que tienes razón», admitió Elizabeth, hundiendo por un instante su rostro en el pecho de Goku. «Sé que no tengo poder y que no podría pelear contra un caballero sacro ni resistir sus ataques. Pero aún así, decidí seguirlos a todos, al capitán y a Goku, y me quedaré hasta el final de esta historia. Debo ser fiel a mi promesa». En ese momento, los ojos del guerrero azabache recobraron su profundidad abisal, libres finalmente de la neblina sádica que los había empañado. Goku emergió de su trance con una calma estoica, fijando su vista en la princesa que se aferraba a él y luego en la gigante que lo custodiaba con celo. «Está bien, pero ni una sola lágrima más», advirtió Diane, suavizando el rigor de su mirada ante la resolución de la joven. «No las habrá», respondió Elizabeth, dibujando una sonrisa que devolvió un ápice de calidez al entorno. «Si están de acuerdo los llevaré en mi mochila, va a ser un viaje muy pesado», añadió la gigante mientras preparaba su mochila con gestos decididos. «Sus heridas podrían empeorar en el camino. ¿Están seguros de que quieren seguir?». Goku comenzó a incorporarse con una lentitud solemne sobre la inmensa palma de Diane. Cada fibra de su ser era un grito de fatiga, pero su espíritu permanecía inalterable como una montaña ante el vendaval. «Lamento haber causado tantos problemas», su voz, aunque baja, poseía la resonancia del metal firme. «Gracias por no dejarme caer, se los agradezco mucho a las dos. Yo puedo seguir, Elizabeth, pero tú necesitas descansar». «Pero Goku, no quiero que sigas sufriendo», suplicó la princesa, con la voz quebrada por la preocupación. «Por favor, tú también necesitas un descanso, no te sobreesfuerces». «Goku, hazle caso a la princesa», intervino Diane, con ojos donde la súplica y una naciente adoración se fundían en un brillo inusual.
Tienes que descansar, por favor hazlo por nosotras. El guerrero azabache suspiró, rindiéndose ante la doble muralla de afecto que lo rodeaba. Una leve inclinación de cabeza selló el acuerdo. De acuerdo, les aseguro que estaré bien. Pero si eso las deja más tranquilas, descansaré en tu hombro, Diana, si no te molesta. Elizabeth puede ir en la mochila. Un suspiro de alivio escapó de los labios de la princesa, sintiendo que, por una vez, la tormenta cedía paso a una tregua necesaria. Elizabeth sonrió, conforme con la decisión del guerrero, antes de que Diana la acomodara con cuidado en su mochila, disponiéndose a marchar hacia las sombras de Baste con el peso de su preciada carga sobre el hombro. El eco de la carnicería aún vibraba en el aire, como una nota disonante en la sinfonía de la muerte que acababa de concluir. En medio de los escombros de la moralidad, el hombre que había vestido la máscara de la paternidad intentó disolverse en las sombras, huyendo del horror que sus propios ojos habían atestiguado. Sin embargo, Aunk, el centinela de lo cotidiano, interceptó su retirada con la velocidad del juicio. El caballero, reducido a un despojo de nervios y sudor frío, confesó su pecado entre sollozos, admitiendo que lo habían obligado a realizar tal farsa y que callaba por el terror que le inspiraban sus superiores. Pero el verdadero terror no reside en las órdenes de un rey, sino en la sombra de los dioses. Un retumbar sísmico, un latido de la tierra misma, anunció la posición de Diane. La gigante se materializó tras el impostor como una montaña que decide moverse, sepultándolo bajo una oscuridad absoluta. El caballero sintió que el alma se le escapaba no solo ante la escala de la mujer, sino por la presencia que descansaba sobre su hombro. Goku, el guerrero azabache, lo observaba desde las alturas con una quietud sepulcral. Sus ojos eran dos abismos de justicia gélida que desnudaban la farsa del hombre. Diane, sosteniendo el cuerpo inerte de Friesia en su mano, curvó sus labios en una sonrisa de una belleza aterradora. ¿Prefieres enfrentarte a los caballeros sacros o a nosotros, inquirió la gigante con una seguridad que helaba la sangre.